Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me alegra muchísimo de que hayan varones también, de que sea un momento de compartir. Muy feliz de estar de vuelta otra vez aquí en Bahía. Estuve el año pasado en un evento organizado también por la Cámara de Mujeres de Comercio y un sector que están organizando para mujeres. Estaba gente de DAO también auspiciando este evento, con lo cual me llena de mucha satisfacción poder volver a la tecnológica de Bahía Blanca y trabajar compartiendo, bueno, todo lo que ha sido mi experiencia a lo largo de muchos años, contándoles historias que muchas de ustedes podrán ver y reflejarse en algún momento o en alguna cuestión y sentir algo de que, bueno, muchas veces sentimos las mujeres que por qué nos pasa lo que nos pasa, o dónde estamos, o dónde queremos ir, etc. Y bueno, eso es un poco la idea, y poder compartirla con varones, porque evidentemente los cambios que se han venido produciendo en las últimas décadas con la incorporación masiva de mujeres a la vida pública y a los distintos ámbitos laborales implican una revolución social muy importante, que evidentemente trae como consecuencia este concepto de integrar el mundo público y el mundo privado en algo tan importante como es el desarrollo de nuestras carreras. Y trabajar, vamos a ver básicamente los contenidos de la charla de hoy, que no quisiera que quede en una charla o una exposición, sino que después pueda haber un intercambio con consultas, dudas, inquietudes, reflexiones por parte de los que quieran. Un poco esta idea de dónde venimos y hacia dónde vamos, los temas y el contexto en una segunda diría yo, tercera generación de mujeres que irrumpen esta vida pública, un poco contándoles lo que decía, ¿no? O sea, las mujeres que nacieron entre 1945 y 1955 forman parte de lo que se denomina la primera generación de mujeres en acceder a la vida pública. Si bien las mujeres hemos trabajado y han trabajado desde siempre, bueno, esta incorporación se dio muy activamente en los países desarrollados en la primera, al final de la Segunda Guerra Mundial, y en los países, digamos, menos desarrollados a partir de los 60 y los 70, ¿no? Y estas mujeres que siguieron una carrera universitaria y se desviaron de las pautas tradicionales de lo que es educarse, casarse, tener hijos, realizar una carrera, pero hasta ahí, estas mujeres formaron parte de la primera generación. Luego vino una segunda generación y podemos decir que estamos transitando la segunda y la tercera generación de mujeres que irrumpen en la vida pública. Vamos a ver un poquito, el concepto es muy amplio y muy complejo, de lo que significa una carrera laboral, tanto para varones y para mujeres, pero hay especificidades y hay particularidades que es importante que tengamos en cuenta. Vamos a tratar de ver también algunas estrategias que pueden ayudarnos a impulsar nuestras carreras, como son las del mentoreo, la del networking. También aquí las mujeres del movimiento me han pedido algunos tips o herramientas claves que también vamos a tener en cuenta para no caer en viejas trampas. Y bueno, a partir de ahí la idea es que ustedes puedan tener un impulso, por eso lo del motor en marcha, como para seguir, ¿no? Bueno, comenzamos. ¿Cuál es la historia? Bueno, si ustedes ven esa foto representa
una junta directiva de los años 30 en cualquier empresa o corporación, hombres muy serios, formales, la mayoría con traje, chaleco, corbata y ahí sentados, y por supuesto ninguna mujer. Si vemos la próxima, vamos a ver esta foto, que es una reunión que ha tenido el presidente Obama hace 1 o 2 años con los líderes de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Bueno, allí, además de ver que el ambiente era mucho más distendido y que casi ninguno creo que usaba traje y corbata, aparecen 2 mujeres. Y bueno, y en la actualidad, si bien las mujeres están incorporándose masivamente al mercado de trabajo, como hemos visto, son mayoría en las aulas universitarias, y esto es un fenómeno que se da a nivel mundial. Todavía son muy escasas, 15 de las 500 mayores empresas de Estados Unidos tienen mujeres en cargos de importancia. Y en el sector de informática, o lo que es el tecnológico, con las nuevas tecnologías, solo 2 o 3 ahora, porque creo que se ha incorporado con la incorporación a Yahoo, si es que ponemos a Yahoo también en este rubro, aparecen 3 que están ocupando puestos de esos. Bueno, específicamente en lo que es el sector tecnológico, las mujeres son una minoría, y en lo que son las carreras de ingeniería, bueno, eso ustedes ya lo habrán analizado también, es, digamos, todas las que tienen que ver con la ingeniería, es la rama de las carreras universitarias en donde las mujeres tienen proporciones o porcentajes más bajos. En Argentina aproximadamente el 20%, y dependiendo de las especialidades pueden variar, pero por ejemplo en la ingeniería mecánica creo que rondan entre 1 y 2% la proporción de mujeres. Bueno, hoy comentábamos, fuimos al programa de televisión, recién en la radio, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Que por otro lado no es solamente un fenómeno de la Argentina, sino que es un fenómeno mundial. Bueno, esto tiene que ver con muchas razones. En general faltan ingenieros e ingenieras dentro del mercado laboral, pero específicamente las mujeres sí son allí muy minoría. Tienen que ver con razones culturales, con una división sexual del trabajo que se ha dado tradicionalmente, y también en la división de las profesiones y de las elecciones. Y las mujeres estamos más orientadas a todo lo que tenga que ver con lo afiliativo, lo social, lo humanístico, y parecería que digamos, es como que no viéramos, esto dicen algunos estudios, como que no nos sentimos atraídas por carreras que no ayudan a la sociedad. Como si seguir una carrera tecnológica, una carrera de ingeniería, por ejemplo, o de las ciencias, en donde también hay minoría de mujeres, no hiciera un aporte contributivo y sustantivo a la sociedad. Y evidentemente es como que no ven, dicen algunos autores, la conexión entre la ingeniería, por ejemplo, y cambiar el mundo o darnos a los otros, esta cuestión afiliativa, ¿no? Pero, de todas maneras, yo creo más en toda la influencia que tiene que ver con las pautas culturales que se dan desde la familia y de la escuela, en función de cómo se van distribuyendo los roles y cómo
se asignan prioridades a determinadas profesiones, que hace que este tema de la falta de atracción, por decirlo de alguna manera, de las mujeres hacia este tipo de carreras sea más ostensible. Hay cambios, los cambios son lentos, pero existen. Lo cierto es que estamos con más de 40 millones de mujeres que han entrado al mercado laboral entre 1990 y el 2008, con poblaciones muy dinámicas que crecen y viven cada vez más, con mujeres más educadas que los varones, con cambios en las pautas de pareja y de fertilidad. Este tema es producto también de la incorporación masiva de mujeres. Que una mujer salga a trabajar es un hecho revolucionario y produce cambios muy importantes en las pautas demográficas, en las pautas de consumo, en las pautas de distribución de roles de la familia. Y bueno, y esta creciente utilización del ahorro del tiempo en el trabajo que nos dan las tecnologías de la información y de la comunicación, hace que esta variable tiempo, que es clave y es diferencial entre varones y mujeres, también posibilite cambios más acelerados. Y dentro del mundo lo que es corporativo, la importancia de incorporar mujeres ya desde un aspecto no solo de justicia y de equidad, sino de un aspecto mucho más económico y racional. Las mujeres se han comprobado que controlan más del 85% de las compras, y no solamente productos de belleza o dedicados a la salud, sino que también tienen que ver con cuestiones de tecnología, con el sector automotriz, etcétera, etcétera. Bueno, estos cambios hacen pensar en modificaciones mucho más aceleradas de las que venían dándose en los últimos 50 y 60 años. En general hay lectores que dicen que tienen que pasar 2 o 3 generaciones para que las instituciones perciban todos estos cambios que están pasando o sucediendo en la sociedad. Yo creo que ya, como veíamos hace un ratito, las 2 o 3 generaciones ya están pasando, ¿no? Pero lo cierto es que brevemente, porque no me quiero detener en esto, hay diferencias entre varones y mujeres. Las diferencias existen y el tema no está en las diferencias, bienvenidas sean las diferencias. El tema está en las desigualdades o en los déficits que producen esas diferencias. Y recién me preguntaban por la metáfora del techo de cristal, y yo lo que decía es que, bueno, que esta metáfora, como todas las metáforas, ayudan a pensar, ¿no? El techo de cristal fue una metáfora que introdujeron 2 periodistas del Wall Street Journal por allí por los años 85, 86, donde explicaban todas estas cuestiones que estamos hablando, y al final de la nota decían: parecería que existe como una barrera invisible, como un tipo de techo de cristal que tienen las mujeres para acceder a posiciones de decisión. Bueno, la metáfora aprendió, evidentemente, y fue utilizada y sirvió para una cantidad de estudios e investigaciones que se realizaron para explicar estos fenómenos y dar origen a otras metáforas. El techo de cristal es la más conocida, pero dieron origen a metáforas que tienen que ver con paredes de cristal o paredes de cemento, que quiere decir no solo hay dificultades hacia arriba, sino también lateralmente. Los sectores o las profesiones o las especialidades en donde nos insertamos varones y mujeres también influyen en el momento de desarrollar una carrera. Los sectores donde están las mujeres en general son sectores más blandos, son desde los cuales es muy difícil acceder. Las funciones también son menos prestigiosas, por eso se habla de paredes de cemento. Y hay otra metáfora que también anda dando vueltas, que es la de los pisos pegajosos, que tiene que ver con cuestiones más internas de la identidad de las mujeres,
que operarían, como dicen algunos autores, como pisos pegajosos que nos impiden ver, como si tuviéramos adherido un chicle en la suela del zapato y que nos impide despegar. Algunas hablan del miedo al éxito, de no cumplir con los mandatos familiares, de este doble rol, trabajo y familia. Y por último, una última metáfora que ha aparecido en estos últimos tiempos es el de los laberintos, y hay una autora, Alice Egli, que dice que en realidad las dificultades de las mujeres no se dan solamente en la cúpula, para acceder a la cúpula, sino que se dan a lo largo de todos los niveles de una pirámide o de una estructura organizacional. Entonces ella habla de laberintos de los cuales hay que salir, se puede salir, obviamente con determinadas estrategias. Bien, sigamos. Entonces, vamos al tema que nos convoca, que es lo que pasa con la tecnología, con las mujeres en el sector tecnológico, del cual ya hemos explicado algunas cuestiones, y tienen que ver un poco con estos muros o paredes de cemento, porque, digamos, desde estos sectores en general es más fácil acceder a distintos niveles de decisión, sobre todo en empresas de punta. Pero si las mujeres, hay un escaso potencial de mujeres o de talentos en estos niveles o en estos sectores, es muy difícil acceder. Algunos autores dicen y comprueban que desde la temprana infancia menos del 40% de las niñas tienen algún grado de relación con la computadora, y que la cifra sube al 70% en el caso de los varones. Esto no quiere decir que no estén digitalizadas. Una de las cuestiones, y que también conversábamos hoy a la mañana con algunas de las mujeres aquí, una cosa es tener acceso a la tecnología, usar la computadora, y otra cosa es tener la incorporación de la herramienta en términos de utilización, ¿no es cierto? Menos del 10% de las mujeres entrevistadas en este estudio tienen conocimiento en programación, y este índice se duplica en el caso de los hombres. Solo un 18% de estudiantes que dan sus pruebas en las universidades en el ámbito de las ciencias para la computación o materias similares son mujeres. Y bueno, y las cifras también suceden en el sector informática, y este porcentaje sube a 27%. En nuestro país los porcentajes son similares. Este es un estudio realizado en Estados Unidos para el 2010. Las mujeres, por ejemplo, que es lo que nos comentaba, son mayoría en los posgrados, en la mayoría de los posgrados, salvo los de las ingenierías. Bueno, sigamos. Más allá de estas desigualdades que se ven con mayor profundidad en lo que es el sector tecnológico y de las carreras más duras, hay un concepto que a mí sí me gustaría profundizar hoy en esta charla, que tiene que ver con el concepto de desarrollo de carrera. Por eso el título de la charla es Poniendo en marcha mi carrera y motorizando mi carrera, que quisiera explicárselo brevemente, porque el desarrollo de una carrera es un proceso continuo que atraviesa distintos momentos, distintas etapas de la vida. Y en este sentido me parece importante definir o diferenciar 4 palabras que pueden parecer sinónimos pero no lo son. Vocación, profesión, trabajo y carrera. La vocación es algo que uno siente que tiene ganas de hacer más que nada en la vida, ¿no? Médico, bailarina, ingeniero, etcétera. Sirvo para tal cosa,
es como una especie de llamado. Después está la profesión. Por algún motivo, en un conjunto de ofertas educativas, ustedes, nosotros, cada uno de nosotros hemos elegido una profesión, están siguiendo una profesión determinada. Es que les va a dar a los que son más jóvenes y están siguiendo un título, una credencial, la chapa. Son médicos, sos abogados, sos ingenieros, etc. Esa es la profesión. Después está el tema del trabajo, o sea, de algo tengo que vivir, de algo me tengo que ganar la vida, y es algo que uno hace todos los días, de 8 a 5, de 9 a 6, etc. Y por último está este concepto de carrera, que es un proceso continuo y que la palabra misma da idea de progreso. No siempre una carrera tiene que ser hecha hacia arriba. Yo puedo sentir que estoy haciendo una carrera, digamos, trabajando en determinado sector o en determinado equipo dentro de una universidad con gente que aprendo y que me involucro y que tiene experiencia en determinado tema, por más que reciba menor paga que trabajando en cualquier otro lado. O sea, es un concepto dinámico que viene también de la palabra carrus, porque es un concepto como un carro que uno va llevando, al que le va incorporando distintas cosas en función de conocimientos, actitudes, etc. En ese sentido, este es el marco que quiero darle a lo que voy a venir a explicar en un ratito para que ustedes vean la diferencia. Y que las carreras son cada vez más dinámicas, cada vez más cortas, y al que le tengo que seguir incorporando, como a ese carro, conocimientos, experiencia, actitudes a lo largo de toda mi vida. Por eso hay un autor que se llama Charles Handy, no sé si lo han leído, que es una especie de gurú, filósofo del management, y él habla que actualmente las vidas son cada vez más largas y las carreras son cada vez más cortas. Cortas en el sentido de este concepto que le estamos dando a las carreras, es que de un proceso continuo de reingeniería o reayornamiento. Bueno, en función de las diferencias y de las especificidades que hablábamos al principio entre varones y mujeres respecto de las carreras, existen diferencias. Hay un concepto que tiene que ver con el, digamos, con el tipo de carrera que se realiza y las formas de realizarlo. Y tradicionalmente las carreras seguían esto que se denomina aquí, que son carreras muy lineales, y lo que se denomina la suba de la ladera. Es decir, de acuerdo a las distintas etapas de los ciclos vitales, hay una etapa que tiene que ver entre los 30 y 40 años, que es la que se denomina la suba de la ladera. Y coincidentemente, aunque ahora esto se ha ido modificando, en el caso de las mujeres coincide con las etapas de los ciclos vitales y las decisiones de si formar una pareja, tener hijos, etc. Y luego viene una etapa de consolidación y de cambio de prioridades. De todas maneras, estas que son modelos de carreras lineales han ido modificándose en los últimos años, y las carreras son mucho más, se dice, atolondradas, o sea, que implican, digamos, como círculos o vaivenes. Algunos hablan de un efecto marea, de subas y bajas, retiradas y venidas, pero lo cierto es que todavía, en el caso de las mujeres, hay decisiones que realmente están influyendo, según dicen la mayoría de los estudios que se han hecho sobre el tema, y evidentemente la ecuación trabajo y familia es un tema que sigue pesando. Y no voy a hablar de la palabra de compatibilización, sino de la palabra integración, porque me parece que es más adecuada. Es cómo integrar el
mundo público y privado si quiero realizar una carrera en el concepto que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, esto tiene, digamos, especificidades para varones y mujeres, y estas especificidades hacen que en determinados momentos de la vida se presenten decisiones a tomar, que, bueno, creo que es importante que las tengamos en cuenta en función de qué prioridades vamos dando en cada uno de los momentos de la vida. Otro tema que sí me parece importante que veamos relacionado con este concepto de carrera es lo que traemos o lo que ponemos en este carro del que yo les hablaba y lo que necesitamos incrementar. Esto por supuesto que es para varones y para mujeres, pero en el caso de las mujeres, como hay diferencias, y ya estuvimos viendo un poquito esto, es importante que tomemos conciencia de estas diferencias, porque las diferencias forman parte de nuestra identidad y nos van a acompañar para siempre, y bueno, y esto, salvo que cambiemos de sexo o hagamos alguna cosita por ahí, nos van a acompañar, pero el tema pasa por aprovechar las diferencias y saber que estas existen. Cuando estamos en una carrera tenemos distintos tipos de capital. Un capital que es el capital humano, que viene dado por el talento, la experiencia, las credenciales educativas, que es importante y muy valorado. Pero también tenemos un capital que es estructural, que forma parte del medio donde nos desarrollamos, del cual ha sido nuestra cultura, y también de los estilos o la imagen que damos, o sea, no solamente lo que incorporo en el carro en términos de conocimiento y de talentos y de experiencia, sino el cómo me ven, qué imagen transmito, o cuán, lo que dice allí abajo de todo, no sé si lo alcanzan a leer, cuán asertiva o asertivo soy. Este concepto de asertividad tiene que ver con la confianza en que yo tengo en lo que expongo, en cómo lo expongo, en cómo presento mis ideas, en cómo tomo mis decisiones. Esto va a ir formando parte de un capital estructural que cada una de las personas tiene. Y en el caso de las mujeres es lo que necesitamos incrementar, porque justamente estos temas de el estilo o la imagen tiene que ver también con la cuestión de la asertividad. Las mujeres hemos puesto y seguimos poniendo foco mucho en lo que es el capital estructural. Somos muy buenas alumnas, muy prolijas, sacamos en general los mejores promedios, son en general las abanderadas en los colegios secundarios. Los varones, y esto no lo digo yo porque se me ocurre, sino que está comprobado en función de las calificaciones y de las actitudes de varones y mujeres en la escuela, o de niños y niñas en la escuela y en la universidad. Los varones es como que siempre se conforman con llegar hasta ahí, pasar con un 4, con un 5, con la nota mínima y mostrar aptitudes en otros ámbitos. Cuando salimos a la vida pública y tenemos que desarrollar una carrera, hay otros capitales que tenemos que incrementar, además de los conocimientos, las credenciales y los buenos promedios. Es exponer nuestras ideas, saber lo que queremos, fundamentarlas, dar lo que se denomina una imagen asertiva. Y en este sentido creo que todavía las mujeres tenemos mucho que aprender. Es parte de un capital estructural que tenemos que ir incorporando. Y el tercero, que no es menos importante, es el capital social.
Es nuestra red de relaciones que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, el famoso networking, y también la posibilidad y la necesidad de contar con mentores o mentoras, con figuras que puedan transmitirnos desde la primera mano cómo desarrollar una carrera dentro de una determinada organización o una empresa. Cosas que obviamente eso no se aprenden en la universidad y tienen que ver con la cultura de la organización, con las pautas no formales. Esas son algunos de los digamos, de los ingredientes que un programa de mentoría, por eso está hecho bastante en las empresas, aporta tanto a varones y a mujeres, pero en el caso de las mujeres es como más necesario. Y algunos hablan de este programa de mentoría como también diferenciándolo de un programa de sponsor, ¿no? El sponsor sería aquella persona que da el impulso dentro de una organización para realizar una carrera laboral. El mentor o la mentora no es un tutor. El tutor es mucho más aplicable para ámbitos académicos. Dentro del ámbito